Entonces había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció en aquellos días que enfermó, murió, y después de ser lavada, la pusieron en un aposento alto. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres, rogándole: no tardes en venir a nosotros. Entonces Pedro se levantó y fue con ellos, y cuando llegó, lo llevaron al aposento alto, donde lo rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces Pedro, sacando fuera a todos, puesto de rodillas, oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio por todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de cierto Simón, curtidor. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, en esta mañana estamos llenos de alegría y de gozo aquí, Padre, reunidos en tu nombre, para tu gloria, oh Señor. Y también nos gozamos enormemente, Padre, en este día tan especial en nuestro país, donde celebramos a las madres. Gracias por cada una de ellas, por las que están aquí presentes, y todas las madres de la iglesia. Bendícelas, Señor, en gran manera. Hoy, Padre, hemos leído tu palabra y vemos este milagro que tú hiciste por mano de Pedro, en Lida a Eneas, y en Jope a Dorcas, una mujer, Señor, que tú usaste para tu gloria y la trajiste de vuelta de la muerte. Haz que la meditación y la exposición de este pasaje sea de bendición, fuerza y aliento para tu iglesia. Padre, concédeme humildad para exponer este texto con la humildad requerida, la humildad de Cristo, para la gloria de Cristo. Y concede a todo el que oye la disposición de abrir su corazón a ti y a tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Vemos por la palabra del Señor que Dios nunca ha dejado de hacer milagros. Un milagro es una intervención divina donde Dios interrumpe a todas las leyes naturales y a toda la lógica natural o llamada científica, e interrumpe de manera sobrenatural, pues Él gobierna sobre todas esas leyes. Dios tiene la potestad de quebrantar la ley de gravedad, por ejemplo. Él puede hacer todo. Y Él, que creó cada célula y partícula del cuerpo del ser humano, tiene la potestad de intervenir por sobre las leyes de la naturaleza. Y las leyes de la naturaleza dicen que cuando alguien está muerto, no hay vuelta atrás. Pero Dios puede intervenir. Y cuando dije al inicio que Dios ha hecho milagros siempre, es porque quiero que quede claro que en nuestra fe no creemos que Dios ha parado los milagros. Lo que sí creemos es que hay periodos especiales donde Dios, en su designio divino,
determinó que en ese periodo de tiempo se hicieran muchos milagros a través de personas. Esos periodos sí no son permanentes, son periodos específicos en el tiempo. Desde que Dios creó al mundo ya era un milagro, porque no existían los árboles, hermano, ni las flores tan hermosas, no existían. Los animales, ni los domésticos, ni los salvajes, ni los silvestres. Eso no existía. Y podríamos decir que ese es el primer periodo de nuestro universo lleno de milagros. Que desde la palabra de Dios se fue creando todo, las montañas, los valles, los ríos, los océanos, los lagos. Y todo, hermano, todas las propiedades minerales y todos los elementos. Se creó en 6 días y el 7º día descansó. Ese fue un tiempo de muchas cosas que Dios hizo. El tiempo fue pasando, hermanos, y otro periodo de muchos eventos por sobre lo natural o milagrosos están cuando Dios usa a Moisés y liberta al pueblo de la esclavitud de Egipto hasta que lo lleva a la tierra prometida. Un periodo de varias décadas donde Dios estaba haciendo cosas milagrosas por su pueblo. No es que entre el lapso de la creación hasta ese día no hubo milagros. De hecho, el nacimiento del hijo de Isaac es un milagro. Pero no había un periodo continuo de grandes milagros. En la creación y luego cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto. Luego siguen pasando cosas por la providencia de Dios. Pero hay luego otro periodo de muchos milagros. Ustedes lo pueden revisar desde el primer libro de Reyes, capítulo 17, hasta inicios del 2.º libro de Reyes, con el ministerio de Elías y Eliseo. Ese es otro periodo de tiempo donde Dios en su providencia hace que hayan muchos milagros por la vida de algunos hombres. Luego de eso, tenemos que pasa todo ese tiempo. Y no es que Dios no hizo cosas. Hasta cuando iba a morir el rey Ezequías, por ejemplo. Y Dios le dio 15 años más de vida. Pero no hay un periodo de tiempo con tantos milagros como Elías y Eliseo. Hasta que, y acá algunos pueden dividirlo en 2 periodos o 2 subperiodos. Yo lo voy a tomar como uno solo, por la continuidad del tiempo, la venida de Jesús y el tiempo de los apóstoles. Ese es un periodo donde hay muchos milagros por el poder de Dios dado a, mismo Dios encarnado y a sus apóstoles. De ahí, hermanos, siempre ha habido milagros. Pero no ha habido eso que hemos visto en las Sagradas Escrituras, que Dios por medio de hombres los usa poderosamente para hacer milagros como en esas épocas que yo les he mencionado. Y yo creo que esto es válido decirlo porque en nuestros días hay algunos fanfarrones que no son discípulos de Cristo, pero se hacen pasar por discípulos de Cristo, que nos hacen creer o le hacen creer a la gente que ellos tienen un poder especial para hacer milagros. Entonces hacen algunos espectáculos para hacer milagros. Hacen algunas reuniones masivas con el objetivo de que la gente vaya a presenciar los milagros que ellos supuestamente hacen. No creo que ellos estén obrando en el poder de Dios, sino en el poder del engaño. Y tristemente, posiblemente algunos de ustedes, por desconocimiento o a veces inocencia,
a veces somos un poco, en un buen sentido, no en un sentido de insulto, pero como ingenuos, creemos estas cosas por lo que nos contó tal, por lo que yo digo que vi o qué sé yo. Pero si uno se va al detalle, se va a dar cuenta que ahí no hay milagros de verdad. Es una farsa. Ahora, Dios ha seguido haciendo milagros. Nosotros no es que no creemos que Dios no ha hecho milagros y lo que los ha seguido haciendo, pero directamente Él, obrando en aquellos donde Él quiere obrar. Nunca ha sido, de hecho, de que dependa de la voluntad de un hombre. Por cierto, cuando el relato que leíamos, si lo leyeron con detenimiento, se van a dar cuenta las palabras de Pedro a Eneas. El apóstol Pedro no fue un fanfarrón del don que Dios le dio y no le dijo: con el poder que he recibido te sano. ¿Saben qué fue lo que hizo Pedro? ¿Qué palabras le dio a Eneas? Ahí ustedes la leyeron. Jesucristo te sana, le dijo. Entendiendo que él solo era un instrumento y que si Dios quiere sanarlo a través de él lo iba a hacer. Pero no era el poder de Pedro el que podía sanar a Eneas de ser un paralítico. Para que lo vean a detalle, está en el versículo 34 de Hechos 9. Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. No voy a detenerme mucho tiempo hoy en la doctrina de los milagros, y posiblemente con lo que he dicho van a quedar muchas preguntas en el aire. Mi meta hoy no es responder todos los detalles o todas las dudas de este asunto. Sin duda, lo que sí quiero resaltar es que Dios, en su providencia, en su soberanía, Él sigue haciendo milagros, pero no como nos lo han querido vender, que posiblemente eso es un producto que se vende. Si fuese cierto, hermanos, que esa gente está haciendo milagros, hermanos, correrían de los hospitales aún con poco oxígeno a buscarlos a ellos y regresarían sanos a su casa. Eso no pasa, porque lo que ellos hacen no es cierto. Y lastimosamente, muchos hermanos en la fe, porque no vamos a decir que no son hermanos, muchos hermanos en la fe, algunos hermanos en la fe, están siendo engañados. Bueno, yo espero que ustedes no. En otro momento podríamos hablar más ampliamente de eso. Entonces, este periodo es un periodo de milagros. Hay milagros, muchos prodigios. Esteban lo hizo Pedro, y lo hicieron los apóstoles. Aquí el texto que hemos leído está empezando una nueva sección del libro. En el versículo 31 de Hechos 9 termina una sección y en el 32 empieza otra. Ya no sale Saulo, ahora vuelve a salir Pedro, capítulo 10 y también capítulo 11. Porque el escritor de Hechos nos está dando un giro al crecimiento, sigue con el crecimiento de la iglesia, con el cumplimiento del mandato de Dios y de la orden de Dios, cuando les dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hemos dicho en repetidas ocasiones que creemos que este es una guía o un bosquejo de donde el libro de Hechos seguía. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta aquí ya pasamos por Jerusalén, ya el Evangelio llegó a Samaria, el Espíritu Santo llegó a Samaria y empieza a expandirse el Evangelio. Pedro visita una ciudad que se llama Lida. Lida está entre Jerusalén y la costa del Mediterráneo, y Jope está en la costa del Mediterráneo. Adelantándome un poquito al mensaje de la próxima semana. Jope, lo voy a repetir el otro domingo, pero Jope
es el lugar donde Pedro está. De hecho, aquí vemos cuando es llamado para que los gentiles reciban el Espíritu Santo, capítulo 10. Pero me generó a mi curiosidad Jope, porque Jope es el puerto donde Jonás fue para desobedecer al Señor, para no llevar el mensaje de Dios a los que no eran judíos en Nínive. Que no eran judíos, él no quiso. Pero un judío en Jope se le presenta una visión para que los gentiles vengan y reciban al Espíritu Santo. No recuerdo el nombre de esta ciudad en nuestros días, creo que ya no se llama Jope, pero ahí había una mujer. Hermanos, si yo estoy predicando el texto que corresponde a este domingo, no lo hemos preparado para el Día de la Madre, pero bendito sea el Señor, parece que Él sí lo preparó. Había una mujer que se llamaba Tabita, conocida también como Dorcas. Vea la descripción inspirada por el Espíritu Santo que da Lucas de esta mujer. Esta abundaba en buenas obras y limosnas que hacía. Esto lo dice Lucas como una descripción. Era una mujer con un corazón especial. El relato nos lo va dando a entender. Y parece que tenía una inclinación especial, dado que así era, y así es un mandato de la palabra del Señor, hacia las viudas. La iglesia debe de prestar atención a las viudas, sobre todo a las desamparadas, a las que no tienen cómo sustentarse. No tienen capacidad de trabajar y todavía son viudas. Pues a las hermanas viudas, a las hermanas en la fe viuda, la iglesia debe de tener un trato. Y al parecer Dios usaba a Dorcas para esto en Jope. ¿Por qué concluimos eso? Porque había un grupo especial de mujeres que lloraron mucho su muerte. ¿Cómo se les describe? Viudas. Ahí lo dice. Dice que las viudas, y no solo eso, parece que las atenciones de Dorcas con estas viudas, ella les daba algunas túnicas e incluso vestidos para que tuvieran con qué arroparse y vestirse. Acabamos de leer en el culto Proverbios 31, ¿verdad? El versículo 20 de Proverbios 31 nos da parte de esa descripción de esa mujer virtuosa. Y que creo que Dorcas representa muy bien este versículo. Extiende su palma al pobre y tiende sus manos al menesteroso, aquel que está necesitado. Entonces, cuando leía yo este pasaje, aquí hay una mujer virtuosa. Dorcas era una de ellas. Tanto así que la iglesia se movió. La pérdida era tan dura para la iglesia que dijeron, dicen que en Lida anda Pedro y acaba de sanar a un paralítico. Y yo recuerdo que Jesús, a quien él sigue, a quien él predica, resucitó a un par de muertos. Entonces tal vez Pedro puede hacer eso. Y mandaron a unos hombres. Y los mandaron con una misión. La misión era, si es posible, ruéguenle, pero convenza a Pedro de que no tarde en venir a nosotros. Tal vez pasa algo con Dorcas. Tal vez vuelve a la vida. Y estos hombres van y encuentran a Pedro, que ya había sanado a Eneas. De Eneas no se dice que es discípulo.
De Dorcas sí se dice que es una discípula. Hay una investigación que hizo el pastor John MacArthur. Yo no he corroborado esa investigación, pero me parece interesante su conclusión. Él dice que en el Nuevo Testamento los milagros de sanidad o de sanación, en el momento en que se hicieron, no posteriores, sino en el momento en que se hicieron, no están hechos a nadie que en ese momento haya sido creyente. Que en el momento en que se le hizo el milagro, en ese momento haya sido creyente. Pero sí tenemos registro de que Jesús resucitó, dice él. No sanó, resucitó en el Nuevo Testamento algunos que sí eran creyentes. Y él menciona a Lázaro, a Dorcas y a Eutico. Eso no significa, él no quiere decir que Dios no hace milagros a los creyentes. Es una investigación de los registros bíblicos. No está basando una doctrina en eso, solamente es un dato. Pues Eneas al parecer no era creyente, pero de Dorcas se nos da una descripción además. Dice que era una, ¿lo ven ahí? ¿Sí lo vieron? ¿Qué dice de Dorcas? Era una discípula. ¿Lo logran ver? ¿O no? ¿No han llegado hasta ahí? En el versículo 36. Entonces había en Jope una, ¿así lo dice la 60? Una discípula. En ese momento todavía no nos llamaban cristianos. Eso fue más adelante. Éramos seguidores de Jesús, que no está mal decirlo, o discípulos de Jesús, que también no está mal decirlo. Entonces ella sí era una discípula de Jesús. Y si vemos este relato, pues, y aquí donde, pues no todos los milagros son iguales, pero que quiero que vean unos detalles que hizo Pedro. Pedro parece, me voy a llenar un poco de ironía, ¿no? Parece ser que Pedro hizo algunos carteles publicitarios, ¿verdad? Y dijo, vengan a ver, voy a resucitar a Dorcas. Va a ser en la casa número tal. Llamen a todo el mundo porque quiero que vean este milagro. Reúnanse y hermanos, hagan publicidad de esto. Vamos a resucitar a alguien. Eso dice que pasó ahí. ¿Saben qué hizo Pedro? Los sacó a todos. En vez de decirles vengan y miren, los sacó. Y quedó él y se dio cuenta que él no podía. Aquí, como en cualquier otro milagro, yo no tengo nada que hacer porque no puedo. ¿Y saben qué fue lo que hizo Pedro? Ya lo vieron en el relato. Versículo 40. Entonces Pedro, sacando fuera a todos, ¿qué dice? Puesto de rodillas, oró. He leído en varios libros un ejemplo de oración de una iglesia muy bonito. Es una anécdota. Hubo un gran predicador en Londres, predicaba en el Tabernáculo de Londres, su nombre es Charles Haddon Spurgeon. Y antes no habían redes sociales, hermanos. En los 1800 no habían redes sociales. La gente sabía el nombre, pero muchas veces no conocía el rostro de la gente. Entonces 5 estudiantes de teología de otro lugar llegaron a Londres con el objetivo de ir al templo, a este lugar, al tabernáculo metropolitano para escuchar a Spurgeon. Llegaron temprano y la iglesia todavía estaba cerrada. Entonces vino un hombre y se les acercó. Y ya me imagino que ellos le dijeron a lo que iban. Entonces el hombre les dijo, ok, sería bueno que conocieran el sistema de calefacción de la iglesia. ¿Les gustaría conocerlo? Pues ellos extrañaban, ¿verdad? Pero bueno, ha cerrado el templo. Sí, asintieron y no venimos a eso. Cuando toque predicar a Spurgeon, lo vamos a escuchar. Y entonces lo siguieron.
Y entonces él fue por unas escaleras, lo fue guiando y llegaron a un salón donde él lo abre, un salón grande. Y los que narran esto dicen que en ese salón habían aproximadamente 700 personas de rodillas orando, con el templo cerrado, porque luego habría un culto. Y él le dijo: este es el sistema de captación. Y se presentó: soy Carlos Spurgeon, era el predicador. Entonces ustedes me vinieron a ver a mí, pero esto es lo más importante de esta iglesia. Spurgeon entendía lo que es la oración cuando un pueblo le clama a Dios, y Pedro también lo entendía. Si nosotros realmente tenemos un deseo de ver la mano de Dios moviéndose con poder y gloria, no podemos dejar de orar, hermano. No podemos dejar de hacerlo. Voy a hacer un paréntesis publicitario. Los miércoles ya días no hemos podido reunirnos a orar, pero estamos pensando en darle un giro a los miércoles. Este es un anuncio, no es parte del mensaje, pero me parece apropiado decirlo. Vamos a armar una lista, hermanos, de los miércoles, y usted se va a apuntar en un miércoles que usted quiera que haya culto en su casa. Voy a ir yo, me van a acompañar, el pastor Saúl se ha puesto a la orden para acompañarme también. Y alguien que quiera ir, y ustedes si quieren invitar a más gente lo van a poder hacer. Y vamos a hacer cultos en su casa los miércoles. Algunos hermanos, la mayoría tal vez no podrán, pero van a poder apuntarse. Yo quiero un culto en mi casa, y ese miércoles vamos a ir a su casa. Y vamos a estar viniendo aquí tal vez como antes, cada mes o cada 2 meses a orar. Bueno, esa es publicidad aparte. Pedro entendía lo que es la oración. Por el relato que les dije, Spurgeon entendía lo que es la oración. La iglesia en Hechos, en todo el libro, entendemos que está muy aferrada a la oración. Y hoy la iglesia parece que no ha perdido el deseo de ver la mano de Dios obrando poderosamente. Pero ese deseo no es congruente con su vida de oración. ¿Cómo estamos nosotros en nuestra vida de oración? ¿Se imaginan una iglesia que ore muy poco o que no ore? ¿Un pastor que no ore? ¿Unos hermanos que ejercen liderazgo en la iglesia y que no oran? Un padre que no ora como sacerdote de su familia, una madre que no ore por sus hijos, un cristiano que no ore realmente sería como un cristiano con una enfermedad muy grave, espiritualmente hablando. Físicamente hay muchas enfermedades graves, hermano, y una de las enfermedades espirituales graves que puede tener es no orar. Eso es grave, hermano, para su vida espiritual, como no congregarse, no orar, no leer la Biblia, son cosas graves. Pedro lo que hizo es que él, puesto de rodillas, oró, y en esa comunión con Dios, especial comunión con Dios, y de la manera que a Pedro y a otros, pero no a todos los cristianos, Dios se revelaba. Pedro tiene la confianza y la fe tranquilo, él sabe que ella va a ser resucitada en ese momento, y por eso él en la oración, en esa comunión con Dios, se vuelve al cuerpo de Tabita o de Dorcas y le dice: Tabita, levántate. Y esta mujer virtuosa, que ya solo eran los restos de ella, vuelve a la vida, hermano. Se dice bien rápido esto. Se dice bien rápido. Pero ella vuelve a la vida y resucita de entre los muertos. De hecho, esa es una promesa para todos los creyentes, el día de la resurrección. Pero este es un milagro muy especial en aquel momento. Sí,
sin duda alguna los milagros traen un impacto, porque inquietan a la comunidad a querer escuchar quién hizo ese milagro y cómo lo hizo. Entonces mucha gente creyó y estuvo atenta por ese milagro. Versículo 40. Él le dice, Tabita, bueno, entonces Pedro, sacando fuera a todos, puesto de rodillas, oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a todos sus santos, ¿y a quién? A las viudas, la presentó viva. Yo creo que esa distinción de las viudas la hace porque Dorcas tenía un ministerio como mujer con las viudas. De hecho, lo vemos en el pasaje. Y ellas se alegraron de que esa persona, porque la gente puede decir, ay, qué linda Dorcas, cómo tenía sus atenciones con las viudas. Y me refiero a la gente del tiempo donde ella vivía. Pero Dios le da a alguna gente un corazón especial para algunas cosas. Posiblemente no había nadie que iba a atender las viudas como Dorcas las atendía. Hay gente que tiene un corazón especial para los ancianos y los trata y los atiende de manera especial. Hay gente que tiene un corazón especial para las madres solteras. Ellas se sienten bien por las atenciones de esta persona, porque Dios le ha dotado de eso. Hay gente que atiende muy bien a los matrimonios, y los matrimonios sienten la confianza de ser ministrados por alguien. Hay gente que atiende muy bien a los niños, y pueden los niños llegar a ser instruidos de manera muy especial. Dorcas atendía muy bien a los pobres, daba limosnas, y era diligente, y tenía algo especial con las viudas, pues les daba túnicas y otras cosas. Era una mujer virtuosa. Ahora hay que destacar algo, porque muchas veces a las iglesias como Berea, que somos, o por lo menos hacemos todo nuestro intento de estar lo más apegado a la Biblia y apegarnos a las Sagradas Escrituras, nos cuestionan el rol de la mujer en la iglesia. Creo que Dorcas es un buen ejemplo para dejarle claro a la gente que no creemos que la mujer no debe de ejercer su ministerio. Dios le da a las mujeres habilidades muy especiales, pero Dios ha puesto en su palabra pues un orden en el hogar, en la sociedad y en la iglesia, y hay que respetarlo. Pero Dorcas ejerció su ministerio y sus dones. Y el ministerio de Dorcas era edificando a otras mujeres. Y Dios la usó poderosamente. El orden de Dios en la sociedad, donde hay autoridades que tenemos que respetarlas, en la familia, donde hay una estructura que Dios ya la hizo, y en la iglesia, donde Dios determina eso, pues Dios lo ha hecho, y en medio del orden de Dios, Dios usa poderosamente a todos los que son parte de ese orden. Dorcas es una mujer usada con Dios, con poder, en obediencia al rol que Dios le dio. Bendito sea el nombre del Señor por mujeres como Dorcas. Ella resucitó de entre los muertos, y dice el versículo 42, que esto fue notorio por todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Ese también es un milagro, que la gente crea, hermano. Porque la gente puede escuchar el Evangelio, y lo que hay en la gente es un rechazo. Naturalmente ya hay un rechazo para el Evangelio. Pasan años, y en vez de abrazar el Evangelio, naturalmente la gente lo repele.
solo por la mano milagrosa de Dios se da que la gente abre su corazón a Cristo y cree en Dios. Es una intervención de Dios por sobre la naturaleza pecaminosa del hombre que lo hace creer, abrazar lo que antes rechazó. Creer en el Señor Jesucristo, a quien antes se negó. Ese también es un milagro poderoso que obra en el alma de los que oyen el Evangelio. Ojalá que entre nosotros no haya alguien que repele consistentemente venir a Cristo. Ojalá que este versículo y estas palabras Dios las use para que sus corazones sean transformados por la mano milagrosa de Dios, para que dejen de rechazar, de repeler, de huir, de evitar el Evangelio y crean en el Señor, en el mensaje de la cruz, y se depositen tal cual son al pie de la cruz, y podamos decir en medio de nosotros que por el poder de Dios y por la mano milagrosa de Dios, muchos que antes no creían, creyeron. Que podamos decir que también a veces parece que este sea un milagro, que por la mano poderosa de Dios la iglesia se dobló sus rodillas en oración. Hay alguien entre nosotros que ha rechazado el Evangelio, lo ha dejado para más tarde, lo ha repelido o ha sido posiblemente contrario al Evangelio, pero que hoy quisiera entregar su corazón al Cristo que ha rechazado. Hay entre nosotros alguien que Dios haya inquietado su corazón para venir a Cristo y recibirlo y creer en Él. Hay alguien que hoy quiere creer en el hombre que murió en la cruz, Dios encarnado, que murió por sus pecados y que luego de muerto resucitó. Hay alguien entre nosotros que quiere dejar de batallar contra Dios y venir y doblar su corazón a Cristo. Si es así, la invitación es para que se arrepienta y no le den largas a eso, porque hoy es el día de salvación. Así como los milagros llegaron a Jope, llegó la salvación. Y la salvación llega a todo aquel a quien Dios se la provee. Y espero que en medio de nosotros haya alguien que quiera entregar su corazón a Cristo. No lo voy a invitar a ponerse de pie, a pasar al frente. Lo hice por muchos años y mucha gente pasaba, pero me daba cuenta que la mayoría era pura mentira. Si usted quiere entregar su corazón a Cristo, en su corazón le van a hacer correr hacia Cristo. En su corazón va a ser movido a lo que sea, a levantar la mano, a pasar al frente, a que todo el mundo sepa y obedecerlo, y ir a las aguas bautismales, donde se hace público realmente que usted ha creído en Cristo. Así que les invito a que se arrepientan, a que crean y que vayan a las aguas bautismales. Qué lindo ejemplo este hombre como Pedro, tan accesible, de ir a estos lugares, atender al llamado de la iglesia y de ver en Dorcas una mujer virtuosa, con un legado grande, que Dios la usó en vida y luego la usó
en ese tiempo que estuvo muerta, para ser resucitada y traer el Evangelio a esta ciudad. Vamos a finalizar aquí, vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te doy gracias por tu palabra. Si a alguien, Señor, usted ha convencido, usted, Padre, lo ha convencido de pecado, de justicia y de juicio, haz que haga público que ahora te pertenece y que no se avergüenza del Evangelio de Cristo. Y llévalo o llévala a las aguas bautismales. Porque se presentan a ti, nos presentamos cuando creemos a ti, tal como somos, Señor. Para que tú hagas la obra, pues nosotros no podemos. Gracias por la obra que hiciste en Pedro. Llegó a ser discípulo y apóstol tuyo. Por el milagro que hiciste en Lida, en la vida de Eneas, que también muchos creyeron en ti. Y por el milagro que hiciste en Jope hace mucho tiempo, en Dorcas, en Tabita. Y gracias por la vida de ella también. Haz que hoy esto pueda ser reproducido por hermanas y hermanos en medio de nosotros. A ti sea la gloria siempre, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor le bendiga, hermanos. Vamos a continuar.